Bueno, pues déjame entrar. Aclaramos que vamos a hablar de la película sueca de 2008, 2 años después. Hicieron un remake que dirigió Matt Reeves, el director de The Batman y del Amanecer del Planeta de los Simios y de La Guerra del Planeta de los Simios. Un remake que, por cierto, no está nada mal. Si no lo habéis visto y queréis echar un ojo, pues ahí lo tenéis ahora mismo. No me acuerdo en qué plataforma, pero en alguna debe estar, compañeros. Si lo podéis mirar en algún momento para decirlo, os dejo. Pero bueno, ya centrándonos en la sueca, está dirigida por Thomas Alfredson, director del Topo y El Muñeco de Nieve, y protagonizada por Karl Edebrandt y Lina Lenderson, que no salieron en apenas nada más. Son los dos protagonistas, el niño y la niña. Sí, dime, Dani. Alquiler únicamente se puede disfrutar en alquiler en Apple y en Rakuten. Vale, pues Así que ahí queda ese dato. Y también decir que esta película está basada en la novela del mismo nombre de John Ajvide Lindqvist, que se encargó de escribir el guión de la película. Fue nominada, entre otros premios, al BAFTA como Mejor Película de Habla No Inglesa, al Goya Mejor Película Europea, o en los premios del cine europeo a Mejor Película Música y al Premio del Público, aunque no ganó ninguno. Y la peli trata sobre Oscar, un niño de 12 años que es acosado en el colegio, que un día se hace amigo de su nueva vecina, Illy, cuya llegada al barrio coincide con una serie de muertes extrañas. Y aunque Oscar sospecha que Illy es un vampiro, intenta que su amistad esté por encima de su miedo. Bueno, primer dato, el director de fotografía es Hoyte van Hoytema, director ahora mismo habitual de Christopher Nolan, que le ha hecho la fotografía de Interestelar, de Tenet, también hizo la fotografía de Spectre, la película de Sam Mendes, de James Bond. Vale, primera cosa que tengo que decir de la película es que, bueno, que me ha pasado algo en esta revisión, hacía muchos años que no la veía, y es que esta película tiene un estilo narrativo muy parecido al que tiene, o por lo menos lo que se lo nota, al que tiene Denis Villeneuve. Sobre todo por dos aspectos claves. Uno es la utilización de planos generales y el gran uso del paisaje que se hace de los mismos. O sea, si vemos Sicario, por ejemplo, en que había una escena de Emily Blunt con Josh Brolin discutiendo en un plano general y tal. O sea, escenas donde hay un carácter, digamos, hay un interés importante dentro de la misma, se cogen desde muy lejos. Pues aquí ese uso de los planos generales está muy presente en situaciones como, por ejemplo, este cuidador de Illy secuestrando a gente, digamos, la niña atacando a una persona debajo de un puente, también está tomada desde un plano general, vamos, básicamente esa utilización de los planos generales. Luego, otra cosa, también relacionándola con el cine de Villeneuve, es el tema del tratamiento de la violencia, que es un tratamiento, o sea, son películas que en el fondo contienen mucha violencia, pero generalmente implícita, o sea, no se regodean en la misma. De hecho, sería muy fácil, sobre todo en esta película, que hay una serie de asesinatos, regodearse pues por ejemplo, cómo le sacan sangre, cómo matan y desollan a una persona, pero no, es todo como muy elegante, entre comillas, dentro de lo que es el tratamiento de la violencia así. ¿No os Y luego pasa otra... que cuando cuelga el ayudante este a todos para que les gotee de la cabeza, mm, o sea, eso no puede salir bien? O sea, estás montando un pipostio tan grande que lo normal es que acabe pasando a alguien y que te pillen. Y de hecho es que le pillan todas las De veces hecho, que lo hacen en la de- película. Yo digo, pero qué mal montado está esto. claro, pero yo sí que también es verdad que es... hombre, me da a entender que el personaje lleva muchísimos años con ella, pero tampoco es en esencia un estratega, No, no, por no. así decirlo. Entonces, pero para nada. Entonces, esa dosis de realismo, ¿no? Que
dentro de esta historia fantástica, creo que está bien. O sea, no me parece, o sea, está bien comentar eso porque es verdad, pero no lo consideraría tampoco ningún No, no, fallo. si un- no es un un- fallo, es solo que yo pienso el tío en un- plan, pero hijo de mi vida, eh, un- que se han ido los chicos hace 2 minutos, que se le olvida un libro o pasa lo que sea, que están esperando a un amigo y es obvio que van a un- volver ya. Si quiere, o sea, si lo que querías es la sangre, pues le clavas cualquier cosa, lo llenas y te piras y tardas 1 minuto, pero el tío no sé, se quiere un- montar el home cinema en casa, en lo que va goteando todo eso. O sea, me parece particularmente mal torpe, ¿no? planteado por él, Sí, que luego que así sí, sí, acaba. claro. Luego, también quería comentar dos temas que están, digamos, muy presentes en la película, que es el tema del bullying, que es algo terrible. O sea, si esta película está catalogada como terror, no es por el elemento vampírico, sino por el tema del bullying, que es que me parece aterrador. O sea, como una persona como el personaje de Oscar está todo el rato siendo machacado, que claro, en la primera escena que lo vemos, tiene, como por así decirlo, o sea, ese desahogo. En la primera vez que lo vemos está mirando por la ventana mientras repite lo que los bullies le dicen, le llaman. Chilla como un cerdo, como él dice, y desahogándose a su manera, como imaginándose que está apuñalando a a uno de ellos. Esto podría ser yo que sé, un elemento que haga empatizar menos a alguien viendo a ese chaval comportarse así, pero yo creo que para mí causa el efecto contrario. O sea, yo creo que de todo lo que te está mostrando es normal que digamos, todo el bullying, por así decirlo, no me quiero enrollar, todo lo que tiene que ver con el bullying está perfectamente demostrado y la psicología del personaje principal y todo lo que hace creo que está medido a la perfección. También la amistad que forma con Illy, Bueno, esa amistad, yo ahí veo un romance de todas, amistad, todas, claro, aunque bueno, un tengan romance, 12 años. claro, sí, 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 pero bueno, al principio es amistad, luego se vuelve un poco Bueno, más romántico. Creo que también a nivel de desarrollo de cada uno, de cómo, por ejemplo, esto lo dijo Dani antes, esa advertencia que hace Illy de yo no soy una chica, cuando en esa escena en que están tumbados, que no sé exactamente qué le dice Oscar, ya no me acuerdo, pero básicamente le contesta eso, que deja clara cierta, lo que decía yo antes, cierta ambigüedad respecto al género de Illy, porque al final también hay un plano en el que, un plano muy rápido, en el que vemos lo que a priori parece ser la vagina de Illy, pero mm, tiende más a ser, o tú interpretas más que es una castración. Entonces, creo que, aunque No no lo lo deja había del... visto así en ningún momento. O sea, estoy descubriendo este factor ahora mismo. O sea, yo había entendido que era, no soy una chica, soy un monstruo, porque soy un vampiro. No lo había visto desde la perspectiva de género. Yo ese comentario también lo entendí así. Lo que pasa es que luego con ese plano es una duda que me Mm. genera bastante, quiero decir, que es lo que interpreto. Entonces, no sé, pero me parece que está bien que no lo dejes, o sea, es decir, que lo dejes a la imaginación del espectador, como dejas a la imaginación del espectador, eh, o no, realmente, porque ahora que lo pienso hay un detalle bastante claro, la década en la que se ambienta la película. O sea, nunca te dicen en la película que están en los 80, te enteras de que están en los 80 yo, por ejemplo, con el detalle del cubo de Rubik, que es donde creo recordar que era la época en la que se hizo famoso, entiendes que están, pero tampoco te lo dejan nunca claro y tampoco notas
un interés por saber en qué época están, porque yo creo que te da igual. O sea, porque es una historia temporal al final. O sea, perfectamente podría situarse ahora como situarse en los años 40, que, que Sí. vendría a ser evidentemente artísticamente sería diferente, pero a nivel de dirección artística quiero decir, pero que la historia sería muy parecida. De hecho, también me deja la idea, la película, de que el personaje de Harlan, creo que se llamaba, el que le suministra la sangre, podría ser otro Oscar, realmente. Y que, digamos, que con ese viviese otro romance cuando él era joven y se quedase con él. De hecho, digamos que la película irá un poco, ¿no? Sobre esa idea, por el final, básicamente. Mm. Entonces, todos estos detalles yo creo que engrandecen una película que me parece extraordinaria, ya no solo a nivel de género, de subgénero, sino en general me parece puro cine, que Mm. luego Thomas Alfredson, y aquí meto, demostró que sabía hacer las cosas muy bien en El Topo, que vuelvo a recomendar, que lo he hecho muchas veces, pero la vuelvo a mencionar. Es Mm. que, es que es increíble como, pues ese detalle, por ejemplo, este último que has dado es tremendo, ¿no? Que pudiera ser otro Oscar. Eh, claro, como ella a veces le acaricia la cara en las primeras escenas en las que está en la casa. O, o cómo notas que ella le dice a la recepcionista del hospital cuando el personaje de Harlan, habías dicho, ¿no? Eh, se, Creo que se se, llamaba así. se echa el ácido sobre la cara y entra y ingresa en el hospital. Como ella le dice lo de es mi padre, pero como que estás notando ya no solo que, a ver, ya no solo que sabes que no es su padre, pero que se lo está Mm. diciendo como mucho para salir del paso. No para nada de una... Como que no ves interiormente en ella que luego, esto también es un puntazo, los actores están muy bien en la película, todos los intérpretes creo que están bastante bien. Quizá alguno de los niños bullies poquito peor, pero bueno, pasa mucho con el tema de los niños. Y luego, pues nada, aparte de seguir recalcando lo que dijo Iván, de que la cuarta nota que tengo, de hecho, de la película es, esta peli me recuerda mucho a Prisioneros. Y creo que en el Mira tema de que- la nieve, luego también hay una escena en Prisioneros que es la primera vez que aparece Paul Dano, que es la escena en la que se acerca por primera vez el detective Loki, que es el que interpreta a Jake Gyllenhaal a la caravana, que hay una escena de ese detective totalmente oscuro, es una figura sombreada de oscuro, que me recuerda mucho a una escena de esta película que es maravillosa, además muy metafórica, que es la escena en la que el personaje de Ellie se, digamos, esconde debajo de un puente y entonces un señor que estaba en la luz al meterse debajo del puente se oscurece completamente las dos figuras y es como que además metaforiza esa idea de, claro, acabo de entrar en la noche, ¿no? Yo estaba en el mundo, digamos, diurno, y también en el mundo de los vivos y acabo de entrar en el de los muertos debajo del puente, solo simplemente con la utilización de un puente, de la sombra que obviamente siempre te va a dar estar debajo de uno, ¿no? Entonces me parece maravillosa. Luego también en relación a Hoyte Hoytema, Hoytema, que por cierto hay un plano súper de Wes Anderson en la película, un poco by the face, que es un plano en el que están con el trineo por la nieve y hay de hecho como eso, como un chisme de estos redondo que es para salvavidas, que es para ponértelo y flotar en el agua, pero que es súper rojo. Mm. Y claro que es súper Mm. rojo y con el blanco parece como una imagen súper de Wes Anderson. Pero luego los Pues planos... pensaba,
Pensaba, perdón, Dani, pensaba que ibas a decir el plano de las ventanas, No, porque es hay que un ese me plano que es parece, simétrico totalmente. claro, pero ese Sí. me parece como es tan siniestro porque y Mm. es tan a propósito en el sentido de que pasa por detrás el metro, cuando se apagan las luces se ilumina el fondo. Ese, claro, ahí iba a entrar en lo de Hoytema en Hoytema, que a veces cuando veías Origen, veías muchos planos que parecían muy aposta para que quedasen, digamos, perfectos, ¿no? A nivel estético. Y que creo que luego Nolan por eso cogió a Hoytema Hoytema como cinematógrafo, porque ves Interestelar, eh, incluso en Dunkerque hay muchos planos que dices tú, a ver, igual para lo que es la acción, podrías haberlo colocado en otro sitio, lo que pasa es que colocado ahí es que es perfecto. Eh, ¿No? Entonces, en ese sentido también quería hacer alusión a los planos detalle, como que ya Nolan los utilizaba mucho con Wally Pfister en Origen, con por ejemplo con la peonza, el dado cargado y demás, pues como luego los ha ido utilizando tanto, ¿no? Nolan, por ejemplo, enfoca muchísimo las manos y creo que en eso Hoytema le ha ayudado mucho, como por ejemplo en Tenet nos enfoca el hilo rojo, Hoytema, por ejemplo, como lo hace aquí con el cubo de Rubik. Quiero decir, cómo lo hace también con estas cosas que son un poco más inquietantes, como por ejemplo una gota de sangre que cae dentro de ese bidón recipiente asqueroso que lleva a rastras el personaje de Harlan, que normalmente es un bidón que tú cuando lo compras es un blanco impoluto y ahí está, pues eso, enmarronado y demás. Creo que a nivel visual luego creo que tiene eso, que tiene una imaginería espectacular. Hay un plano también de ella, de Ellie en primer plano, a oscuras, y luego Oscar enciende detrás la luz y cómo los ojos ¿no? le cambian por completo y demás. Que me parece espectacular. Me parece Mm. espectacular. Bueno, tengo que rectificar un dato que he dado, que lo he dado mal. No es Harlan, es Hakan. Hakan. Es Hakan. importante, es Ostras, Hakan. es turco total ese nombre. Mm. Pues Sí, no tiene aspecto. Hakan, sí, claro, Hakan Şükür, el delantero del Galatasaray. mm, Yo había una cosa cuando hablabais del tema bullying. Me gusta la hora de pagar ese bullying que les afecta a los que pegan y a los que miran. Porque muchas veces cuando se ha representado en el cine, únicamente a la hora de pagar, pagaba el que pegaba. Y aquí es tan culpable tanto el que pega como el que está ahí atrás riéndose o diciendo para, pero no parándolo. Entonces me parece muy llamativo. Y aparte, bueno, pues lo que dijimos en Los Viajeros de la Noche, y aquí ya también lo hemos dicho otra vez, o sea, es un ser que tiene los años que tiene y que ha tenido que tiene una relación con un niño de 12 años igual que y una cosa, tiene una relación con un niño de 12 años teniendo la edad que tenga, pero no sabe lo que es ser novios en serio, porque de alguna forma, si tú eternamente representas una edad, por mucho de que mentalmente puedas ir evolucionando, la sociedad siempre te va a ver con esa edad. Entonces, tiene sentido que ella no entienda algunas cosas que por edad ya la tendrían que haber tocado seguramente. El no entender algún concepto de niño, por eso, porque ella siempre ha estado en ese mundo siendo una niña. Y sí, sí. hablando un momento del tema de los conceptos, hemos hablado antes del paso del tiempo, y quería pararme a hablar del tema de los seres inadaptados, que son los vampiros.
más que nunca en esta película. Solté algo ahí al final de Nosferatu, pero es que quería hacerlo especialmente con esta película. A ver, esta película se nota que es una película muy personal. Es una historia que al final, por mucho que estén los vampiros, habla bueno, de temas muy humanos, ¿no? Se hablaba un poco en Los Viajeros de la Noche a nivel de temas humanos de la moralidad, porque veíamos a un vampiro que al final nunca mordió, el vampiro protagonista en Los Viajeros de la Noche, al final nunca mordió a un humano, porque moralmente para él pues no tenía cabida. Y en esta película va de personas que no entienden dónde están ni lo que ocurre a su alrededor, pero que al mismo tiempo saben que se sienten empujadas a realizar ciertos actos. Por ejemplo, Ellie no sabe por qué exactamente, pero quiere estar en serio con Oscar. Por ejemplo, cuando este le revela que tampoco cambia mucho estar en serio a no estarlo, ella accede directamente a estar en serio por si acaso, ¿no? Su naturaleza le perturba, porque ya se nota que a ella misma su naturaleza es algo que le perturba, pero sobre lo que es la vida y la muerte, que está presente en la película, porque ya hablando de vampiros está presente, la noche y el día, la vida y la muerte, ella se mantiene erguida. Puede ver un destino fatal en su vida, pero se mantiene... pero no entiende cuál va a ser esa fatalidad que la va a borrar de la tierra, ¿no? Y luego su padre, entre comillas, Hakan, se camufla con una aparente normalidad en una realidad que también le perturba y que le está destruyendo continuamente, porque vemos que es un personaje que está destruido desde el principio, es incapaz de mantener ningún tipo de relación social, y la que tiene con Ellie es muy complicada. Pero o sea, es un ser que está continuamente en destrucción, pero cuando llega a casa ve a otro ser que nadie va a comprender jamás, y siente esa necesidad de protegerlo que le acaba dando un sentido como ser humano. Y luego Oscar ve en su casa, que de hecho prácticamente la cara de la madre casi no sale. Hay planos en los que él está desayunando y está por ahí las manos de la madre, los pies, y no sale la cara de la madre. Oscar ve un vacío enorme en su casa, pero en el exterior ve una oportunidad. Ya le vemos al principio solo, con la navaja, le gusta mucho andar solo por ahí, intenta buscar un sentido, ve algo en el exterior que puede tener un sentido que nunca se verbaliza, hasta que llega ese ser que es Ellie, que transforma completamente su vida y le da un sentido a la misma. Ha salido en 2022 una película que se empareja muchísimo con esta, que también es nórdica, que es la de The Innocents. The Innocents también, la película se compone de niños que están en casa y que salen fuera de casa a vivir, y además tiene en ambas películas un contenido fantástico, sobrenatural, que hace que todo de repente tenga una gravedad dentro de un entorno que no debería de tenerla hasta ese punto. Y bueno, pues es que en ese sentido es espectacular, ¿no? O sea, es espectacular cómo todos encuentran un sentido para su vida, pero no donde creían que lo iban a encontrar. Por eso quizá diciendo esto ahora, quizá le encuentro mucho más sentido a lo que decía Iván antes, de que puede ser otro Oscar. Ha podido ser otro Oscar, Hakan. Porque, porque al final probablemente Hakan sí que fuera una persona que no encontraba ese algo fuera en el mundo, que le diera sentido claro. Entonces, bueno, en ese sentido sí que ahora le veo hasta más sentido.
Bueno, y Y comentar que esta película tiene... Yo no recuerdo, o sea, ahora mismo mi mente es un poco así, está chunga, pero no recuerdo ahora otra película de vampiros en la que se vea, digamos, las consecuencias de no dejar entrar a un vampiro a qué una bueno. casa. Sí, la verdad es que Porque... es muy, muy impresionante cómo funciona el sonido en ese momento y luego cómo funciona lo que se ve en el plano. Es Sí, que me sí, hace sí. gracia porque era lo último que iba a decir y justo has cogido el turno para decir Vaya, exactamente eso. No, cago en pero la mar. si, no, coño, si la cosa es decirlo, da igual quien lo diga de los tres. Es un momentazo, porque yo además me preguntaba viendo muchas de estas películas o libros o todo lo que hay de vampiros. ¿Y qué coño pasa si les dicen que no? Y en esta historia se ve, yo creo que era un poco como cómo mostrar ese mito, porque muchas veces los mitos lo que pasa es que tienen muchas cosas y luego en su ejecución no utilizas todas esas cosas que se dicen y yo creo que lo de déjame entrar nunca, y si se había puesto, no me doy cuenta, nunca se había puesto sobre la mesa. Porque tengo reciente, por ejemplo, la lectura de El misterio de Salem Slot y me costaba mucho entender que apareciera volando un vampiro en tu ventana y tú le dieras permiso. Entiendo que algunas veces por coacción lo hacían, pero una persona libre que de repente diga eso me resultaba raro eh, que se pasara tan libremente por esa frase. Y vamos, me gustó mucho la ejecución en esta película. Pues con este detalle maravilloso de la película, si os parece, pasamos a ya al final del programa. Vamos a hablar ahora de Lo que hacemos en las sombras, de Taika Waititi y Jemaine Clement.